Inteligencia dental. El líder indiscutible y absoluto en educación dental a distancia en idioma castellano. Le da la más cordial bienvenida a esta conferencia grabada. Gracias a nuestros patrocinadores oficiales. Le ofrecemos siempre un amplio abanico de temas útiles y de actualidad, entregados con alta calidad, por excelentes conferencistas. Es un placer recibirle en nuestras conferencias Webex en vivo por Internet, con sesión de preguntas y respuestas, o en nuestras conferencias grabadas, disponibles en nuestro canal de YouTube. Sus sugerencias y comentarios son bienvenidos en promo@inteligenciadental.com. Por último, le invitamos a visitar nuestro website, en donde encontrará toda la información disponible: www.inteligenciadental.com. Que disfrute esta conferencia. Muchas gracias y buenos días a todos los que están accesando a estos webinars. Efectivamente, como lo mencionaron, vamos a estar hablando del cepillado sónico, específicamente sobre sus efectos que tienen en el control de placa y qué sucede con el mantenimiento periodontal, la importancia que tiene la técnica de cepillado y características que vamos a ver que van a dar un beneficio adicional de tener un cepillado sónico en la higiene diaria de los pacientes. Igual, muchas gracias a agradecer a Inteligencia Dental por la oportunidad de estar compartiendo esta clase de conocimientos. Y bueno, vamos a comenzar con este tema, y algo muy indispensable que necesitamos saber sobre el cepillado sónico es comprenderlo de inicio. Entonces, lo primero que nos vamos a preguntar es, pues, ¿qué es, no? ¿Qué es el cepillado sónico? El cepillado sónico lo vamos a entender como esta técnica de cepillado que nos va a dar vibraciones que se van a encontrar entre los 20 y los 20,000 Hz. Vamos también a explicar un poco de qué se refiere esta cuestión de los Hertz. Hay que saber que todas estas vibraciones se van a medir en Hertz. Y el cepillado se le llama sónico porque es relativo, pues, a la velocidad que tiene el sonido. Específicamente, el cepillo sónico se va a encontrar en un promedio de 677 Hz por segundo. Esta va a ser la frecuencia que tiene. Y justamente el tema de la frecuencia viene a ser bastante relativo, porque es lo que nos va a indicar cuántas cepilladas va a dar por segundo. Cuando nos referimos a que un cepillado es sónico, y como les pongo aquí que Sonicare tiene una frecuencia en promedio, una frecuencia promedio de 677 Hz por segundo, quiere decir que nos va a dar en promedio, de todos los modelos que tienen, 677 cepilladas por segundo, vibraciones por segundo. Esto hace que sea mucho más eficiente la técnica de cepillado, hace que compensemos la técnica manual, la inclinación que normalmente ya dominamos con el cepillado manual, y le agregamos este potencial sónico. Y ahora, ¿cómo funciona esto? Esto tiene un fundamento físico y desde luego también tiene un fundamento mecánico. El fundamento físico que tiene simplemente lo va a tener en sus vibraciones.
Lo va a tener gracias a la amplitud y a la frecuencia. Si tenemos que poner la diferencia entre estos dos, frecuencia y amplitud, si son dos cosas muy diferentes, vamos a ver que tenemos tres imágenes. La primera imagen nos va a dar el ejemplo de frecuencia y amplitud, pero a distintos rangos. Nunca va a ser lo mismo. Esto quiere decir que tenemos una frecuencia baja. La frecuencia nos va a decir cuántas veces se pilla y la amplitud es qué tan grande es el barrido. Entonces tenemos una amplitud grande a frecuencias bajas. En la imagen 2 vamos a tener frecuencias altas a una amplitud baja. Frecuencias altas a una amplitud baja. Esto nos va a nosotros a determinar simplemente la potencia que le estamos dando al cepillado. Cuando nosotros decimos que el cepillo tiene distintas intensidades, estas intensidades se manejan de acuerdo a la amplitud y a la frecuencia. Esto quiere decir que a mayor amplitud necesitamos tener menor frecuencia para compensar y que no tenga un daño directo sobre los tejidos. En la imagen número 3 tenemos una amplitud amplia, bastante grande la amplitud, con una frecuencia también alta. Esta va a ser la fuerza más grande que te puede dar el cepillo. ¿Cómo se tiene que compensar esto? Hablamos de que compensas amplitud con la frecuencia. En este caso, se tiene que compensar con las características de las cerdas. Ser cerdas suaves, tener una configuración muy peculiar para que esta configuración no nos dañe los tejidos, que no sean cerdas muy duras, que si lo ponemos con esa frecuencia y esa amplitud que estamos viendo en la imagen número 3, pues nos vaya a dañar los tejidos. Esto siempre tiene que tener un balance. Y bueno, la parte sónica, la parte que hace que realmente tenga una eficiencia muy alta el cepillado en los pacientes, es porque trabaja muy bien con los fluidos. Vamos a ver en este video cómo al introducir el cepillo en un entorno completamente húmedo, simulando lo que podemos estar teniendo ya con la acumulación de la pasta dental, con la acumulación de saliva, de más fluidos que están en boca, entonces vemos cómo los fluidos están realmente penetrando en la parte cuando el cepillo está activado. Eso es importante, saber que el cepillo no solamente está teniendo una frecuencia alta, una amplitud adecuada para poder limpiar bien. No nos está dando solamente 677 Hz por segundo en promedio, sino que lo que también está haciendo es trabajar con la humedad y hacer que penetre perfectamente todo. Nos interesa que penetre la pasta dental, desde luego, porque tiene componentes que nos van a ayudar a controlar la placa, además del flúor. Las partes interdentales son importantes porque son partes que con el cepillado manual solo con cepillado manual, pues no se pueden alcanzar. Y este tipo de cepillado hace más eficiente la técnica manual porque me va a ayudar a penetrar en las partes dentales con esta fuerza sónica. Vamos a hacer una pequeña comparación porque, desde luego, esto entra en el rubro de los cepillos eléctricos. Y bueno, vamos a ver un cepillo rotatorio en lugar de un cepillo sónico. Como el cepillo rotatorio no hace que la humedad penetre en el espacio en el que está trabajando. Simplemente es como una pulidora. Lo que hace es rotar y hacer que la cerda trabaje sobre la superficie, sin tener algún otro beneficio adicional, alguna otra función que haga más eficiente mi cepillado. Esas serían diferencias que encontramos y saber que los cepillos eléctricos pues no entran todos en la misma categoría. Están estos cepillos rotatorios y el cepillo sónico. Y bien, lo vimos en un vaso, lo vimos en una prueba en un entorno de humedad. Vamos a verlo en un entorno en donde vemos en la parte derecha cómo la saliva, la pasta, penetra perfectamente entre las zonas interdentales. Cómo hace que fluya todo esto que nos ayuda a desorganizar placa. Recordemos que el cepillado
la parte más importante o la función más importante del cepillado es desorganizar la placa. No vamos a poder eliminarla para siempre. La placa siempre se va a acumular, la placa siempre se va a organizar, casi de manera inmediata. Sin embargo, el cepillado lo que tiene que hacer es desorganizarla para evitar que esto se convierta en cálculo y que posteriormente vaya a progresar a una enfermedad periodontal, desde una gingivitis hasta una periodontitis. Y esto nos va a ayudar. Nos ayuda a que si en la zona interdental está penetrando la pasta, están penetrando todos los elementos que nos ayudan a desorganizar la placa, lo vamos a hacer muchísimo mejor que incluso manual o con uno simplemente rotatorio. Y ahora, algo muy importante que yo les quiero decir sobre el cepillado sónico. Primero, saber que no va a limitar la habilidad manual. ¿A qué voy con esto? Esto quiere decir que no hay que creer que el cepillo solito, por la función que tiene, va a limpiar. Desde luego que necesitamos un entrenamiento. Desde luego que tenemos nosotros la obligación de entrenar a nuestro paciente, sabiendo que le vamos a dar una herramienta extraordinaria para controlar placa, para dar el mejor mantenimiento periodontal que podemos darle fuera del consultorio. Hay que saber que lo tenemos que entrenar. Hay que mostrarle la técnica de cepillado, que el paciente domine la técnica manual. Y dominando la técnica manual va a ser exponencial la función del cepillo Sonicare. ¿Por qué? Porque cuando se angula perfectamente, cuando dominamos este ángulo de 45 grados que nosotros conocemos en las técnicas de cepillado, lo que sucede es que la penetración de líquidos que vimos, que la ayuda de las vibraciones, del cepillado, de esta frecuencia que tiene, va a poder entrar perfectamente al surco gingival, a este 0.5 milímetros o 1 milímetro que nosotros queremos tener en penetración en el surco gingival. Para poder limpiar esa zona, lo vamos a poder lograr. Para que pueda penetrar perfectamente, como vemos en la imagen de abajo, cómo el cepillo puede empujar. El cepillo no expulsa agua. Ojo, el cepillo maneja la humedad en la que se encuentra y el cepillo va a poder penetrar en la parte interdental de la boca y que entonces todos los elementos funcionen ahí. Pero esto lleva como fundamento y como base la técnica manual. Entrenar a nuestros pacientes es muy, muy importante. Y esto va a hacer que el paciente mejore sus hábitos de higiene. Incluso, este tipo de cepillos motivan al paciente porque sienten una eficiencia mucho mejor. Sienten esta sensación de frescura, incluso sin necesidad de usar enjuagues bucales. Sienten que realmente están limpiando. Y entonces entran mucho en confianza con nosotros, entran mucho en confianza con su dentista y dicen muchas gracias porque me enseñaste técnica, porque este cepillo realmente me está ayudando mucho. El cepillado sónico, su parte manual se va a basar, como lo menciono ahí, en la técnica de Bass y en la técnica de Bass modificada, que es la que hace que se penetre un poquito más hacia el surco gingival, que es el que nos indique que se pueda penetrar en el surco y hacer estas vibraciones que en el cepillo completamente manual se tendrían que hacer y es un poco difícil. Y ojo, el chiste de esto es controlar placa y lo vamos a hacer mucho mejor que con una técnica 100% manual. Siempre que estamos hablando que este cepillo es mucho más eficiente, que este cepillo va a darle una mejoría a la inflamación, va a dar una mejoría al sangrado, va a hacer todo este tipo de cuestiones, estamos comparándolo con una técnica 100% manual. Y vamos a ver qué nos dice la evidencia, qué nos dice la literatura. Claro que han sido investigados estos cepillos, claro que estas técnicas han sido aprobadas y han sido aprobadas porque existe este tipo de evidencia científica. Estamos viendo este artículo del autor de Laurenti, en donde él revisó la eficacia. Ojo, hay que ver el efecto que tiene el uso de cepillos sónicos contra uno manual. Y lo hicieron vigilando tres aspectos muy importantes.
Estos aspectos van basados en los índices, tanto el índice de sangrado, el índice de placa y el índice gingival. Estos índices simplemente nos dan la pauta para ver qué tan probable es que mi paciente tenga enfermedad periodontal en un futuro. Entre más altos son estos índices, desde luego mi paciente está más propenso a tener enfermedad periodontal, empezando desde una gingivitis. Comenzamos con el índice de sangrado. El índice de sangrado que vemos en la diferencia que hicieron en estos pacientes fue muy significativa. El estudio se hizo a 4 semanas, a todos los pacientes los entrenaron, a todos los pacientes les dieron las indicaciones adecuadas y se aseguraron que los cirujanos dentistas que entrenaron a estos pacientes dominaran las técnicas de cepillado. Lo que vemos ahí, en un proceso de 4 semanas, donde desde la segunda semana hay una diferencia muy significativa en el índice de sangrado, vemos que la reducción final en la 4ª semana fue de un 57.4% para el cepillado sónico. Esto quiere decir que casi un 60% va a disminuirse un paciente que ya tenga sangrado. Ojo, un paciente que su índice de sangrado sea menor a 1, que simplemente el sangrado no sea espontáneo, que el sangrado no sea muy sencillo al hacer un sondeo, pues no va a suceder esto que estamos viendo, porque mi paciente va a estar clínicamente sano. Sin embargo, un paciente que ya esté en primeros estadios de gingivitis, que ya se encuentre en las lesiones iniciales de la gingivitis, recordemos estas lesiones descritas por Loe en su artículo Gingivitis experimental en el hombre, pues bueno, vamos a nosotros tener un resultado como el que tenemos aquí usando cepillado sónico, con una reducción más de la mitad de lo que tiene, un 57.4% contra un 31.4% que nos va a dar el cepillado manual. A esto es a lo que yo me refiero con hacer más eficiente el cepillado manual. Hacerlo mucho mejor con un cepillado sónico, reducir por más de la mitad el índice de sangrado en nuestros pacientes. Seguimos avanzando, mismo estudio. ¿Qué sucede con el índice gingival? El índice gingival, hay que recordar que lo que nos mide es la inflamación. Nos dice qué tan inflamado está mi paciente, desde grados muy ligeros hasta un grado muy alto, donde ya se ve la encía, el margen gingival, ya se ve como en rollo, ya se ve brillante, se ve muy enrojecido y el sangrado es prácticamente espontáneo. Vamos a ver qué tanto se reduce la inflamación. Hay que tomar en cuenta que todos estos estudios están hechos bajo un escenario de gingivitis. Si estamos nosotros en un escenario de periodontitis, desde una periodontitis crónica leve, puede ser localizado, puede ser generalizada, hay que saber que estos resultados no se van a dar, porque la inflamación ya viene a consecuencia de una placa subgingival que este cepillo no va a eliminar. Incluso ningún cepillo va a eliminar la placa subgingival. Entonces, estando en escenarios de gingivitis, sí vamos a tener estos resultados. Índice gingival. ¿Qué tanto se me desinflamaron los pacientes? Primero, hay que tener en cuenta que el índice promedio que se inició para el grupo que se cepilló con el cepillo sónico, con Sonicare, fue de 2.08. Estamos hablando de una inflamación clínica evidente. Ya es muy evidente, ya hay un enrojecimiento del margen gingival. Y 2.14 para el grupo que se cepilló con manual. La diferencia entre estos dos, como vemos en la gráfica, no es muy grande, por lo cual se puede decir que estos dos grupos, mis dos poblaciones, fueron simétricas. Dos grupos simétricos para poder comenzar el estudio. Semana 2. A la semana 2 ya vemos una diferencia significativa entre la reducción de la inflamación de estos dos grupos de pacientes. Igual, fueron las 4 semanas del estudio. Para la 4ª semana, hubo una reducción del 25.5% del índice gingival. Estamos hablando de una 1/4 parte para el cepillado sónico y solo 19.1% para el cepillado manual. ¿Qué nos va a decir esto? Si estamos reduciendo, me regreso un poco, si estamos reduciendo el índice de sangrado,
quiere decir que estoy reduciendo también el índice de inflamación, mi índice gingival. Entonces, ¿podemos tratar gingivitis con el cepillado sónico? Desde luego. Hay que tomar en cuenta que el cepillado no es el tratamiento definitivo. Necesitamos, desde luego, entrar a hacer un raspado coronal, eliminar la placa de manera mecánica en consultorio y saber que voy a complementar con el cepillado sónico. Si lo hiciera solamente con el cepillado sónico, estoy reduciendo una cuarta parte la inflamación, estoy reduciendo por más de la mitad mi sangrado. Suficientemente bueno para decir que esto funciona, que el cepillado sónico desde luego que funciona. Y vamos a otro importante, índice de placa. Vamos al factor importantísimo para el mantenimiento periodontal, porque lo que queremos es controlar la placa a futuro, que mi paciente no tenga acumulaciones de placa importantes. Saber que mi paciente no va a entrar en enfermedades periodontales avanzadas, tales como son la periodontitis crónica. Y esta comparación, esta es la más importante y la más significativa de los tres, es donde más diferencia hubo. Porque estamos viendo que en las 4 semanas del estudio hubo una reducción del 34.9% de placa contra un 8% solamente para el manual. Esto tiene mucho que ver, desde luego, con la técnica. Esto tiene mucho que ver con la ayuda que hace el cepillado sónico y, como bien lo mencionan autores como Linde, el mantenimiento periodontal tiene una gran injerencia en la motivación del paciente. El paciente se siente motivado porque el cepillo les está ayudando. El paciente se siente motivado porque se siente limpio, porque siente que realmente está controlando su placa. Y porque eso se refleja, compañeros, en visitas más efectivas al dentista. Las visitas que nosotros tenemos de los pacientes de mantenimiento son las mejores que podemos tener. Estamos haciendo una muy buena prevención de enfermedad periodontal desde casa, con una excelente motivación y resultados que son publicados, resultados que son muy evidentes, como nos lo menciona este artículo. Y entonces, el cepillo tiene una importancia muy grande en el cabezal. ¿Cómo están hechas las cerdas? ¿Qué configuración tienen estas? No es solamente vibrar por vibrar. Hay que ver cómo está hecha la configuración de las cerdas y cómo son anatómicamente perfectas para poder limpiar los dientes. Específicamente, este cepillo, yo les mencioné que hay un promedio de vibraciones o un promedio de la frecuencia que tienen los cepillos. Voy a tomar como referencia que es el Healthy White, el Sonicare Healthy White, porque es el que me va a dar la variedad de frecuencias, esta variedad también de amplitudes, porque tiene 3 intensidades, que son como lo vimos en las diapositivas pasadas, en estas intensidades que nos van a dar distintos beneficios. ¿Y por qué no? No todos los pacientes son iguales, entonces no todos los pacientes necesitan la misma intensidad. Pacientes que tienen prótesis, que tienen implantes o que simplemente tienen dientes naturales, hay que saberlo manejar. Intensidades más bajas para pacientes incluso que pueden tener recesiones, para pacientes que tienen dentición mixta, si ya estamos entrenando a adolescentes, o intensidades más altas para pacientes que tienen prótesis, que tienen un puente convencional fijo, puentes por adhesión, que tienen implantes, para poder mejorar la higiene de estos. Con este cepillo estamos hablando de 62,000, ahí menciona golpes, pero son estas 62,000 vibraciones por minuto. Ojo, estas son por minuto. Nos va a dar un promedio por segundo de unas 1033 por segundo en su intensidad más alta. Este cabezal es llamado Diamond Clean. Lo vamos a ver un poquito más a fondo en unos minutos. Este es muy recomendado para un tratamiento posterior a blancamientos, porque las intensidades que tienen y la configuración de las cerdas que tienen ayuda
a mejorar la reducción de las manchas superficiales que tiene el esmalte. Desde luego, manchas extrínsecas. Manchas intrínsecas no las va a poder trabajar este cepillo. Se menciona desde luego que remueve las manchas en la primera semana de uso. Esta primera semana tiene que ser con la duración necesaria, que son 2 minutos y medio. Hay que saber que cuando hacen comparaciones entre cepillado manual y cepillado sónico, una variable muy importante es el tiempo. El tiempo es muy importante. Una duración de 2 minutos y medio a 3 es ideal para poder tener esta limpieza de la que estamos hablando, esta higiene tan efectiva. Y esta semana de uso para poder remover las manchas es justamente con su intensidad más alta. Tenemos 2 modos de cepillado. Uno es el modo white o el modo whitening y el modo clean. La diferencia va a ser el tiempo que necesitamos tener. El modo clean tiene una programación que de hecho el cepillo se detiene solo y te comienza a avisar cuánto tiempo ha pasado, de 2 minutos. En 2 minutos tu boca ya ha sido limpiada, ya tienes todos los beneficios de este cepillado sónico. Desde luego también el paciente necesita un periodo de adaptación. Son aproximadamente 14 usos lo que se requiere para que el paciente ya se adapte, para que la boca también tenga esta adaptación a las vibraciones, porque el paciente puede decir, híjole, es un poco difícil porque siento que vibra. Puedes empezar con intensidades menores e ir subiendo las intensidades conforme avanzas en el cepillado. Hay dos cualidades importantes para tener en cuenta en este uso de los cepillos. El Smart Timer, que es justamente el tiempo que te va a decir, listo, ya se terminó el cepillado, que se va a detener 2 minutos o 2 minutos y medio, dependiendo del modo de cepillado que uses. Y el Quad Pacer lo que te dice es, limpia por cuadrantes. Hay que entrenar al paciente a limpiar por cuadrantes. Y el cepillo nos va a ayudar. Son 30 segundos por cuadrante. Nos va a dar el total de 2 minutos en clean. En white nos va a dar 2 minutos y medio, el cual son 30 minutos por cuadrante y 30 segundos por cuadrante y 15 segundos adicionales por el sextante anterior superior y el sextante anterior inferior. Esto nos va a dar un total de 2 minutos y medio. Esto es el Quad Pacer. Lo que hace es como vibrar un poquito menos o dar un aviso al paciente de listo, ya pasaron 30 segundos, cambia de cuadrante. Para no necesitar un cronómetro, no tener otro dispositivo adicional en nuestro baño para estar monitoreando el tiempo. Simplemente el cepillo lo va a hacer solo. Estas son características que tienen para ayudarle al paciente a que ya que dominó su técnica, sepa cuánto tiempo hacerlo. Este es el cabezal que les mencioné hace un momento, el cabezal Diamond Clean. Si bien vamos a compensar una frecuencia de hasta 62,000 vibraciones por minuto, lo vamos a hacer con un cepillo que tiene cerdas suaves. Es necesario la cerda suave para que no lesione tejidos blandos y para evitar justamente el desgaste en pacientes con recesiones. Tiene una característica también que en lo personal me ha agradado mucho porque tiene una concentración central de las cerdas, que son las que vemos en color verde. Estas son las que nos van a remover las manchas. Estas cerdas van a tener una rigidez mediana. No van a ser completamente suaves como son las periféricas, pero no van a ser rígidas. Son una rigidez mediana y nos va a ayudar mucho a concentrar esa energía en el esmalte para retirar la mancha. La parte azul que ven de las cerdas son las cerdas indicadoras para decirnos cuándo el cepillo se tiene que reemplazar, cuándo necesita reemplazar el cabezal. Esto va a ir de acuerdo, bueno, poder dar un tiempo es difícil. Pueden preguntar, oye, cada 3 meses, cada 6 meses, ¿cada cuándo cambio el cabezal? Este cabezal te va a indicar, cuando ya esté por debajo de la mitad
este indicador azul, es momento de reemplazarlo. Porque la eficiencia de las cerdas, las puntas de las cerdas ya no van a ser igual, ya no vas a tener la misma remoción de manchas. Vaya, en general, ya no vas a limpiar de la misma manera. Entonces, por debajo de la mitad, hay que reemplazarlas. Esto va a variar de acuerdo al uso del cepillo, a la intensidad del cepillo y a la superficie en donde estemos cepillando. No es lo mismo cepillar en prótesis que cepillar en el esmalte natural. Y tiene un diseño anatómico para que cuando lo utilicemos en las caras libres, ya sea vestibular, palatino o lingual, se esté adaptando perfectamente a las paredes. Hay 3 cabezales que podemos utilizar en el cepillo que les mostré. Podemos utilizar el cabezal Diamond Clean, que digamos es el tope de gama. Es el tope de gama que tiene Philips para ofrecernos la remoción de manchas y la limpieza y el control de placa. Tenemos el cabezal Intercare. Este está también anatómicamente hecho para poder penetrar mejor en las zonas interdentales. Estos pacientes que tienen de repente ya las papilas un poco atrofiadas, que tienen los espacios interdentales, que los puntos de contacto son algo flojos, no son tan justos, o no hay punto de contacto por la condición que sea, este cabezal les va a ayudar mucho. Porque, como se fijan, en la imagen que está dibujada como a lápiz, hay cerdas que son más largas que otras. Estas van a ayudar a penetrar en las zonas interdentales. Adjunten esto a la función que tiene el poder sónico del cepillo. La propiedad de poder dar el trabajo en la humedad y que penetre perfectamente en las zonas interdentales. Y agreguen este cepillo, este cabezal que tiene estas cerdas un poquito más altas, tienen todavía mejor eficacia en estos pacientes que necesitamos que haya algo físico que penetre entre los dientes. También quiero aclarar, antes de continuar, que estos cepillos no reemplazan al hilo dental. Mucho ojo, no reemplazan el hilo dental. La limpieza con el hilo sigue siendo necesaria. Se encuentran también irrigadores como lo es el Airfloss, que Airfloss va a ser un auxiliar muy bueno también de Philips para ayudar a limpiar las zonas interdentales. Esto lo hace con disparos de agua. No es el tema, realmente no es el tema, pero sí hay que saber que la limpieza interdental sigue siendo necesaria. Va a ser mucho más efectivo todo teniendo este tipo de cabezales, este tipo de higiene, y lo agregamos con nuestro hilo dental. Por último, tenemos el cabezal Pro Results. Tenemos en cuenta que este es el cabezal como un poquito más básico. Es el cabezal más básico que se tiene, también anatómicamente hecho para poderse adaptar. Fíjense que tiene una anatomía muy parecida al Diamond Clean, solo que este cepillo no va a tener la misma calidad de cerdas como son las de Diamond Clean para eliminar manchas. El Pro Results se va a enfocar 100% en control de placa. Si usamos Diamond Clean, vamos a tener los beneficios de todos los cabezales. Eliminación de manchas, control de placa, mantenimiento periodontal. Son intercambiables, desde luego. Son intercambiables, se pueden retirar fácilmente. Esto quiere decir que varios miembros de la familia pueden utilizar el cepillo comprando los cabezales, teniendo distintos cabezales y sabiendo cuál es el cabezal de cada quien. Si cada uno tiene un cepillo en específico, también puede tener distintos cabezales si se acaba de hacer un blanqueamiento o comenzaron a utilizar el Pro Results como un cepillo más básico, pero después hicieron un tratamiento de blanqueamiento, empiezan a utilizar cabezales Diamond Clean y van a tener los beneficios del mantenimiento no solamente periodontal, sino ahora del blanqueamiento. Importante mencionar que el cepillo Healthy White, que es el único que nos va a dar estas 3 intensidades y los 2 modos de cepillado, White y Clean, es el que se debe de utilizar con el cabezal Diamond Clean.
Si utilizamos los otros, sí va a limpiar bien, pero no vamos a tener este beneficio de la remoción de manchas por la frecuencia que se tiene. Y vamos a ver, necesitamos hacer otro tipo de comparaciones. Desde luego que hay estudios como este del autor Stark que nos dice, vamos a ver cuál es la diferencia y el efecto que tienen los dos cepillos eléctricos más usados, el sónico y el rotatorio. Aquí también se hicieron las mediciones en los índices, ¿no? El índice gingival, el índice de sangrado, para ver qué tan eficiente es. Vamos a explicarles la gráfica. Primero, importante saber que estos estudios los hicieron en 42 días. De la misma manera, entrenados los pacientes, entrenados los cirujanos dentistas que hicieron el estudio. Los puntos o la barra que ven, la barra azul, la barra roja, la barra azul representa Sonicare y la barra roja representan cepillos rotatorios. Los rectángulos nos van a decir la mediana, este promedio que vamos a tener del índice gingival. Y toda la línea azul y toda la línea roja simplemente es lo que encontraron mayor y lo que encontraron menor. Y los puntos grises es cada una de las observaciones que hicieron en los pacientes. Y entonces, empezamos a observar que desde el día 0 hasta el día 42 hay una reducción del índice gingival. Esto quiere decir que nuestros pacientes se están desinflamando. Ya lo vimos comparado, sónico contra manual. Ahora, ¿qué pasa con los dos eléctricos? Vamos a ver que el cepillado sónico en su promedio es mucho más eficiente que los rotatorios. Ambos reducen el índice gingival comparado con el día 0. Pero si vemos en el día 14 y en el día 42, hay una diferencia muy amplia comparado con el día 0. Y en el día 42 ya tenemos una diferencia significativa entre usar un cepillado sónico y uno rotatorio. Y en el índice de sangrado, ¿qué sucede en el índice de sangrado? Estos pacientes también tienen una reducción importante y en el día 42 hay en ambos grupos buena reducción, siendo más pronunciado en el cepillado sónico. Y todos los pacientes presentaron una mejoría en este índice, en absolutamente todos los pacientes. Y otra cosa que también intriga. Sabemos muy bien que existen lesiones, las llamadas lesiones cervicales no cariosas, que es por abrasión. Esta abrasión, esta lesión que se ve con forma de media luna, se ve la dentina bastante pulida, no hay una dentina rugosa, no hay caries, justamente de ahí el nombre de lesiones cervicales no cariosas. Una etiología muy reconocida y ya muy comprobada es el cepillado traumático. Este es el cepillado que conocemos como de violinista, donde no hay una técnica adecuada, no hay una dirección adecuada del cepillo y esto puede suceder incluso con cepillos manuales. Aunque sean suaves, esto puede suceder. Y claro, nos intriga y claro, nos preocupa el cepillado y que pueda lesionar los tejidos de mis pacientes. Estamos ante un cepillado sónico que me da 62,000 vibraciones por minuto. Vaya, me tiene que preocupar el que pueda ser abrasivo. Este estudio justamente vigiló eso. Hicieron una simulación de cepillado hasta por 8 años para saber qué tan abrasivos son ante la dentina. Ojo, esto es ante dentina. Todos los cepillos se colocaron en máquinas. La simulación, repito, fue durante 8 años. Hicieron el cálculo de cuántas veces se cepilla una persona, cuántos cepillados se dan por minuto, la duración promedio de 2 minutos por cepillado, y entonces exponenciaron eso para poder hacer y programar las máquinas que cepillaran a esa velocidad y a esa intensidad y hacer esta simulación a 8 años.
Los cepillos se fijaron completamente en las máquinas. Se puede ver en la imagen de la izquierda cómo todo se hizo personalizado para este estudio. Y se utilizaron muestras de dentina humana. Se utilizaron muestras de dentina para saber qué tanto se puede desgastar. Hicieron comparación entre todos los grupos. Esto quiere decir que compararon todos los cepillos, fueron 4 cepillos en total, y entre ellos también se compararon. Muy importante la siguiente variable, la fuerza que utilizaron. La fuerza que se programó la máquina fue de 2 newtons. La presión ejercida ante la dentina fue de 2 newtons. Yo les mencioné que hubo un análisis entre todas las variables. Vamos a ver qué cepillos utilizaron. Vemos en la configuración del estudio, cómo se diseñó este estudio, que utilizaron el cepillo Sonicare, utilizaron un cepillo rotatorio y 2 cepillos manuales. Uno con una configuración de cerdas completamente planas y el otro con una configuración anatómica. Hicieron los cepillados, comenzaron y los resultados fueron los siguientes. La imagen de la izquierda ustedes pueden ver cómo es el área de referencia, que es la parte superior, una dentina que no está desgastada, y el área cepillada, como si hubo desgaste. El resultado de este estudio fue el siguiente. Todos los grupos desgastaron dentina. Esto quiere decir que sin importar qué cepillo se esté utilizando, de acuerdo al diseño de este estudio, hubo desgaste de la dentina. En la discusión de este estudio se mencionan cosas bastante interesantes, porque ellos le dieron una injerencia muy grande a la presión ejercida en el cepillado. Ellos vieron que para que no haya un desgaste, para que este desgaste no sea significativo, en cepillos eléctricos la presión no debe ser mayor a 1 newton. Es por eso que yo les digo, el paciente debe estar entrenado. Va a tener una eficacia extraordinaria para limpiar sus dientes, para limpiar sus prótesis, para limpiar todo lo que se ha colocado en boca. Sin embargo, hay que decirle al paciente, no presiones tu cepillo muy fuerte contra el diente, simplemente recárgalo. 1 newton de fuerza es simplemente cuando lo recarguemos en la superficie dental y hagamos el muñequeo en dirección de la encía hacia el diente. Con que simplemente recarguemos el cepillo sobre el diente, es suficiente para que tengamos una eficacia buena en el cepillado. Si hacemos un poco más de fuerza y este paciente presenta recesiones, este paciente tiene algo de dentina expuesta, desde luego se va a desgastar. Y en cepillos manuales, que también se desgastan, la presión no debe ser mayor a 2 newtons. Es decir, podemos tener más de 1 newton de fuerza, pero no mayor a 2. 1.5 newtons, 2 newtons, se va aceptable para no tener un desgaste en la dentina. Recuerden que este estudio se hizo a 2 newtons y los cepillos manuales desgastaron dentina a 2 newtons. Entonces, no puede ser mayor o igual a 2 newtons de fuerza. También por eso, las cerdas de los cepillos manuales deben de ser suaves. Cerdas muy, muy suaves. Y entonces, al paciente lo entrenas. Y con respecto al desgaste de la dentina, entre los cepillos manuales, que sabemos que son los más usados, es muy bueno saber que el resultado que les dio a ellos es que el cepillo anatómico, el que no tenía estas cerdas completamente planas, desgastó menos que el que tiene cerdas planas. Los dos eran de cerdas medianas, de rigidez mediana, y desgastó más el de cerdas planas que el de cerdas anatómicas. Entre los cepillos eléctricos no hubo una diferencia significativa. La diferencia, ya sabemos, es la presión que se ejerce. Y bueno, para poder dar oportunidad también a una sesión de preguntas y respuestas, sé perfectamente, y cuando
toco este tema con colegas, es un tema bastante controversial, porque es un tema incluso de creencias, de me dijeron, de yo vi, de un paciente le pasó esto, o simplemente costumbre. Las conclusiones que doy para este tema y poder pasar a las preguntas son las siguientes. Primero, entrenar a nuestro paciente. El uso de un cepillo eléctrico no es tan sencillo como simplemente comprarlo en la tienda de autoservicio y comenzar a usarlo. Puede ser un poco contraproducente. Hay que tener en cuenta que la indicación de los cepillos va bajo el consentimiento de nosotros como cirujanos dentistas, como estos profesionales que estamos siempre vigilando la prevención de la enfermedad periodontal. Entonces, la recomendación de los cepillos debe ser personalizada, debe ser por nosotros y deben de ser entrenados los pacientes. Hay que saber también que la vigilancia es muy importante. Ya lo entrenamos, pero hay que vigilar la fuerza que ejerce el paciente. ¿Cómo hacemos esto? Es muy sencillo. Si las citas de los pacientes nosotros las hacemos sin presencia de su cepillo, entonces no estamos vigilando. Hay que vigilar el cepillo que está usando. Si vemos modificaciones en el cepillo, como si estuviera aplastado, como si hubieran pisado el cepillo, si las cerdas se están orientando hacia afuera del cepillo, se están haciendo como si fuera una flor, el paciente está haciendo mucha presión. Hay que decirle al paciente que reduzca la presión. Automáticamente ese cabezal queda descartado, ya no se puede utilizar. Ningún cepillo, ningún cabezal que ya tenga una forma como de flor va a ser eficiente. Se tiene que desechar. Así lo haya comprado hace una semana. Se tiene que desechar. El paciente está haciendo mucha presión. Hay que reconocerle y hay que decirle que haga menos presión. El cepillado sónico, desde luego que va a ayudar. ¿De qué manera? Haciendo más eficiente el control de placa y la reducción del sangrado y la reducción de gingivitis, de este índice gingival de inflamación. Sí lo va a reducir. Hay que recomendar el cepillo de acuerdo a las características del paciente. Ya lo mencioné, no es lo mismo un paciente que va a tener desde una dentición mixta, tener prótesis, tener espacios entre los dientes, puntos de contacto abiertos, a un paciente que tenga todos sus dientes, que todos sean sin restauraciones y con puntos de contacto adecuados. Y en pacientes con prótesis o implantes, o estas prótesis, desde luego, implantos soportadas, el cepillado sónico va a mejorar las condiciones del control de la placa. Va a mejorar condiciones incluso para tener una mejor limpieza por debajo de los puentes, que es complicado, esta interfaz entre el póntico y la encía. Como el cepillado sónico nos está empujando toda la humedad hacia la parte interna, si estamos cepillando por vestibular, o si estamos cepillando por lingual, hacia vestibular va a empujar la humedad y con ella la pasta, etcétera, nos va a ayudar a un mejor control de placa por debajo de estas prótesis. Y bueno, no me queda más que agradecer mucho a Inteligencia Dental, agradecer mucho a Cointernacional por la invitación a dar este tema que pareciera muy básico, pero es de lo más importante que tenemos. La prevención de la enfermedad periodontal como segunda causa de pérdida de dientes a nivel mundial. Una enfermedad que yo le llamo silenciosa porque no duele. Al no doler, el paciente pues simplemente no va a consulta hasta que tenga un diente flojo o se le haya caído aparentemente de la nada. Entonces, tenemos el tema del cepillado como el fundamento de la prevención de enfermedades gingivales y enfermedades periodontales. Entonces, muchas gracias y si hay algunas preguntas, con gusto las responderemos.